Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver cómo crear y acceder a una base de datos SQLite desde una aplicación Android. El sistema operativo Android incorpora un pequeño pero potente motor de base de datos basado en SQLite. Soporta base de datos relacionales y transaccionalidad. Es un sistema pequeño y de código abierto y es ideal para almacenar datos en el dispositivo. Es usada por la mayoría de las aplicaciones por defectos que vienen en el sistema, por ejemplo la aplicación de contactos. En la API de Android encontramos una serie de clases bajo el paquete android.database.sqlite que son suficientes para realizar cualquier operación sobre una base de datos, desde crear la base de datos, actualizar la estructura de la base de datos, ejecutar consultas, insertar registros, actualizar registros, etc. Dentro de este paquete nos vamos a centrar en estudiar dos clases que son SQLite Open Helper, que permite la creación y actualización de la base de datos, y SQLite Database, que incorpora métodos para operar con la base de datos, como por ejemplo abrir la base de datos, ejecutar una consulta, insertar un registro, etc. SQLite Open Helper. Bien, esta clase nos va a servir para gestionar lo que es la creación de la base de datos. Fíjense bien que en este caso quien se debe encargar de crear la base de datos es la propia aplicación, a diferencia de otros entornos como por ejemplo cuando estamos haciendo una aplicación web, nuestra base de datos está en un servidor en el que nosotros tenemos acceso. Entonces en ese servidor nosotros creamos la base de datos, creamos la tabla y creamos todo lo relacionado con la base de datos. En este caso, la base de datos va a estar almacenada en el teléfono del usuario. Por lo tanto, cada usuario va a tener una base de datos diferente. Por lo tanto, la aplicación debe ser capaz de crear y actualizar la base de datos. Para eso nos sirve SQLite Open Helper. Crear una clase derivada de SQLite Open Helper nos va a permitir hacer esa gestión de la creación de la base de datos. En pantalla tenemos los métodos más importantes que tiene esta clase. Por ejemplo, el método onCreate. Este método se ejecuta justo la primera vez que se debe de crear la base de datos. Método invocado cuando se crea por primera vez la base de datos. Es un método abstracto por lo que se obliga a implementarlo. Es decir, si nosotros creamos una clase derivada de SQLite Open Helper, tenemos que implementar este método. El método onUpgrade permite actualizar la base de datos. ¿Qué significa esto? Al pasar del tiempo, la estructura de nuestra base de datos puede cambiar. Podemos agregarle nuevos campos a las tablas o incluso podemos agregar nuevas tablas o podemos crear una estructura totalmente diferente. Entonces el método onUpgrade se ejecuta cada vez que nosotros queramos actualizar esa base de datos. ¿Por qué se hace este método onUpgrade? Fíjense bien, hemos dicho que nuestra propia aplicación es la que se debe encargar de la gestión de la creación y de la actualización de la base de datos. Si nuestra aplicación la tienen instalada millones de usuarios, van a haber millones de bases de datos, una en cada teléfono. Entonces, si nosotros agregamos un parámetro, no tenemos una manera de conectarnos a todos los teléfonos y actualizar la base de datos, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es crear una actualización de nuestra aplicación que incluya la actualización de la base de datos. Para eso se utilizan estos dos valores, dos enteros, la versión anterior y la nueva versión. Estos dos valores nos van a permitir saber qué debemos actualizar. Por lo tanto, con un número entero vamos a manejar lo que es la versión. Si nosotros recibimos un número de versión diferente al que está almacenado en la base de datos, entonces se debe de ejecutar el método onUpgrade y aquí tenemos que escribir todo el código que corresponda a la actualización de la base de datos. El método getDatabaseName nos permite obtener el nombre de la base de datos. Estos dos métodos, getReadableDatabase
y getWriteAbleDatabase nos permiten abrir una base de datos. Y si no existe la base de datos, la crea. Este devuelve un objeto de la clase SQLiteDatabase que vamos a utilizar para hacer nuestras operaciones, como para lanzar una consulta, un select, para insertar registros, para actualizar los registros, etc. El método onOpen se ejecuta justo cuando se abre la base de datos. Y el método close lo vamos a utilizar para cerrar cualquier objeto asociado a nuestra base de datos. La clase SQLiteDatabase, como dije anteriormente, nos permite hacer todas las operaciones de la base de datos. Entre ellos tenemos estos métodos. isOpen lo utilizamos para comprobar si la base de datos está abierta. isReadOnly lo utilizamos para verificar si la base de datos está en modo de solo lectura. Y tenemos los siguientes métodos. Query, método para realizar consultas a la base de datos. El query lo vamos a utilizar cuando necesitemos hacer una consulta select. Si queremos actualizar un registro o varios registros, podemos utilizar el método update. Para insertar registros utilizamos el método insert. Y para ejecutar cualquier consulta SQL, podemos utilizar el método execSQL. Miremos algunos casos de uso de un SQLite Database. Suponiendo que es el objeto SQLite Database y que tenemos una base de datos abierta, si queremos lanzar una consulta select tendríamos que hacer lo siguiente. Creamos un objeto de la clase cursor, que es donde va a quedar el resultado, e invocamos el método query del SQLite Database o de la base de datos. Los parámetros que tenemos que pasarle aquí son, primero, el nombre de la tabla. Luego aquí tenemos que pasar las columnas que queremos traer. Esto es un array de string donde van todas las columnas que nosotros queremos traer. La condición del where va a ir en el siguiente parámetro. En este otro parámetro podemos, si estamos utilizando argumentos en el where, los valores de los argumentos irían en este de acá. Si no estamos utilizando argumentos, vamos a poner el valor null. Y luego aquí tendríamos, si queremos hacer una agrupación, aquí iría por qué columna queremos agrupar. Si no vamos a agrupar, ponemos null. Aquí iría el campo heading y aquí el campo order by. Si no vamos a utilizar ninguno de ellos, pues simplemente le ponemos el valor null. ¿Cómo hacemos ahora para insertar un registro? Bien, para insertar un registro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto de la clase ContentValues. Entonces aquí creamos, ven, ContentValues, NewValues igual a New ContentValues. Ahora, dentro de este ContentValues nosotros podemos poner valores que son pares. Más bien lo que podemos poner aquí son pares de nombre y valor. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner los valores de cada una de las columnas. Vamos a utilizar el método pop. Entonces aquí pondríamos el nombre de la columna y aquí el valor que va a tener esa columna del nuevo registro. Lo mismo para todo esto, lo haríamos para cada una de las columnas que le queremos poner valores. Ahora vamos a invocar el método insert de la base de datos. Le pasamos la tabla donde queremos insertar los registros. Aquí, bueno, ponemos null y acá pondríamos pues el content value que creamos acá. De esta manera los valores que nosotros pongamos acá se deben insertar en esta tabla. Para actualizar filas es muy parecido al insert, lo único que cambia es el update. Es decir, en vez de utilizar insert, utilizamos el método update. Igual creamos un content value con los nuevos valores que va a tener el registro. Y en este caso tenemos que utilizar un where para actualizar un registro específico, para especificar una condición de cuáles son los registros que se tienen que actualizar. En este caso, por ejemplo, el where va a ser que el ID sea igual a 1, por ejemplo. Entonces, en el update especificamos el nombre de la tabla, los valores que vamos a actualizar, que es el content values, el where, y aquí pues son los argumentos del where, lo pondríamos a null. Si queremos borrar filas, lo que tenemos que hacer es invocar al método delete. Le especificamos acá
la tabla de la base de datos, y por acá tenemos que ponerle una condición, un where. Entonces aquí iría pues una condición, y de esta manera pues podemos hacer las operaciones con una base de datos. Si aquí ponemos null en este where, fíjense bien, se van a borrar todos los registros de la tabla, porque no estamos poniendo una condición. Lo mismo acá, si ponemos null en el where, se actualizarían todos los registros. Por lo tanto, a todos los registros le pondríamos el nombre Peter. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer una aplicación que nos permita guardar datos de una persona. Vamos a crear una base de datos que tenga una tabla con los siguientes campos. Un ID, que va a ser un valor entero que identifique un registro. Vamos a tener el nombre, va a ser una cadena de texto donde se va a guardar el nombre de la persona. Y en el campo teléfono pues vamos a guardar el teléfono de la persona. La aplicación pues vamos a tener algo como esto. Vamos a listar los contactos o las personas mostrando su nombre y su número de teléfono. Vamos a tener una opción de añadir uno nuevo y vamos a tener un menú contextual que, aunque no se muestra pues aquí en la imagen, pues sí va a tener un menú contextual que va a permitir editar y borrar. El ejercicio lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a crear un esquema o clase contract. En este esquema vamos a crear una serie de clases, específicamente una clase por cada tabla. Estas clases van a implementar la interfaz base columns. Dentro de estas clases vamos a crear una serie de constantes donde vamos a tener, por ejemplo, el nombre de la tabla, el nombre de las columnas. Además, al hacerlo implementando base columns, de que la clase implemente base columns, automáticamente se hereda una constante que se llama _id, que contiene el valor _id. En Android, en SQLite, es importante poner siempre un identificador a las tablas. En este caso, la sugerencia es siempre ponerle este nombre a todas las tablas, ponerle un identificador. Esto es porque, por ejemplo, cuando utilicemos un adaptador que derive de base adapter, él espera un campo que se llame id, que utiliza como identificador. Luego vamos a crear una clase derivada de SQLite OpenHelper, que es la que se va a encargar de la creación y actualización de la base de datos. Y por último vamos a hacer operaciones con la base de datos, por ejemplo, mostrar registro, insertar, editar y eliminar registro. En pantalla tengo cargado una aplicación que es un esqueleto de la aplicación que queremos hacer. En este caso pues tiene un list view ahí cargado, tiene un menú para agregar uno nuevo, obviamente todavía no agrega nada, y tiene también un menú contextual que permite editar y eliminar. Todo eso pues no voy a mostrar cómo se hace para ahorrar un poco de tiempo. En la descripción yo les voy a dejar un enlace donde van a poder descargar el proyecto completo. Bien, lo primero que dijimos que íbamos a hacer era crear una clase contract. Entonces le vamos a llamar una clase persona contract. Dentro de esta clase lo que nosotros vamos a hacer es definir el esquema de la base de datos. Entonces, para cada una de las tablas de nuestra base de datos vamos a crear una clase estática. En este caso le voy a llamar persona entry. Esta clase debe implementar la interfaz base columns. Y aquí debemos de agregar una serie de constantes que van a corresponder a cada una de las columnas de esa tabla. Entonces en este caso vamos a agregar esas constantes. Van a ser de tipo string y le podemos poner pues cualquier nombre. En este caso yo le voy a poner column name, aunque se repite ahí column name, esto quiere decir nombre de la columna, pues nombre, de acuerdo. Entonces nuestra columna nombre se va a llamar nombre. Ese va a ser
el nombre del campo con el que va a estar en la base de datos. Vamos a hacer otro para el teléfono. Entonces en este caso vamos a ponerle column name phone y el campo se va a llamar teléfono. Y también tenemos que crear una constante para el nombre de la tabla. Vamos a ponerle table name. El nombre de la tabla, en este caso le voy a poner tbl persona. Bien, ¿para qué nos van a servir estas constantes? Estas constantes nos van a servir para cuando nosotros queramos el nombre de la tabla, pues vamos a utilizar esa constante. Queremos el nombre de la columna nombre, pues utilizamos esta constante. Queremos el nombre de la columna teléfono, pues utilizamos esta constante. Así, si en un caso tenemos que cambiar el nombre de una columna, solo lo venimos a cambiar aquí y no tenemos que ir a tocar todo el resto del código. Esto sería todo para definir el esquema de la base de datos. Ahora vamos a crear una nueva clase que es la que se va a encargar de crear la base de datos. Entonces esta clase le vamos a poner persona db helper, le voy a poner persona db helper. Esta clase debe derivar de la clase SQLite OpenHelper. Bien, como mencioné anteriormente, hay una serie de métodos que tenemos que implementarlo. Estos métodos son el método onCreate y el método onUpgrade. Entonces estos tenemos que agregarlo. Voy a agregar dos constantes a esta clase para llevar la versión y el nombre de la base de datos. Entonces vamos a crear una constante de tipo entero que le voy a llamar database version igual a 1. Entonces en este caso le vamos a poner que la versión de la base de datos vale 1. Vamos a agregar una constante de tipo string donde vamos a tener el nombre de la base de datos. Le vamos a poner personas.db. Este nombre que está aquí va a ser el nombre del archivo de la base de datos. Cuando nosotros creamos una base de datos SQLite, la base de datos se crea en el espacio de almacenamiento de la aplicación. En este caso, el nombre de ese archivo va a ser este, personas.db. Ahora vamos a agregar un constructor a esta clase. Vamos a agregar un constructor y le vamos a pasar un parámetro. Este parámetro únicamente va a ser el contexto. Y aquí lo que vamos a hacer es una llamada a la clase base del constructor. Entonces vamos a pasarle el contexto, vamos a pasarle el nombre de la base de datos y en el último parámetro vamos a pasarle la versión de la base de datos. Cuando se ejecute, justo cuando se ejecute la llamada a este método, es donde se va a crear la base de datos. Aquí se va a ver si ya existe un archivo con este nombre de base de datos. Entonces no se crea ninguna base de datos porque ya existe. Pero si no existe, esto provoca que se invoque al método onCreate. Ahora, este número que nosotros le pasamos aquí, si es la primera vez que se crea la base de datos, se guarda este número. Por ejemplo, la primera vez va a tener 1. Pero si en una siguiente vez aquí viene valiendo 2, quiere decir que hay una actualización de la base de datos. Entonces en ese caso va a provocar que se ejecute el método onUpgrade. Entonces vamos a centrarnos en el método de la creación de la base de datos. Acá, en este método, nosotros tenemos que escribir el código que cree las tablas de la base de datos. Entonces para eso voy a crearme acá otras constantes.
Yo las voy a copiar y las voy a pegar porque las tengo por acá para ahorrar un poco de tiempo. Voy a importar la clase persona entry. Y aquí lo que tenemos son dos constantes, una que se llama SQL create entries, que lo que tiene realmente es una consulta SQL para crear la tabla, crear tabla con este nombre. Ven cómo accedemos a la constante del nombre de la tabla y los campos persona entry.id. Esta va a ser clave primaria. Cuando le ponemos guión ID, cuando le ponemos ese nombre y lo ponemos entero y clave primaria, automáticamente se vuelve un autonumérico. Aquí va la columna del nombre y la columna del teléfono. Y esta otra constante lo que hace es borrar la tabla, si existe, la tabla que tenga este nombre. Bien, entonces con esto, para crear la tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando se ejecuta este método, tenemos que ejecutar esta consulta de acá. De acuerdo, esta consulta. Entonces vamos a hacer acá, este parámetro que se nos pasa es una referencia a la base de datos. Entonces aquí vamos a poner db.sql y vamos a ejecutar esta consulta. En el upgrade, por ahora, lo único que vamos a hacer es borrar la tabla y volverla a crear, es decir, prácticamente limpiar la base de datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ejecutar la otra consulta que se llama SQL delete entries y volvemos a llamar el método onCreate. De acuerdo, por ahora el onUpgrade pues lo único que va a hacer es limpiar la base de datos prácticamente. Entonces con esto nosotros ya tenemos nuestra clase OpenHelper, que nos va a permitir pues crear la base de datos. Bien, ya tenemos creado lo que es el esquema de la base de datos y tenemos la clase SQLite OpenHelper. Entonces ahora lo que nos hace falta es hacer las operaciones de la base de datos, es decir, que agregar los registros, editar registros, eliminarlos, etcétera. Entonces vamos a ir aquí al Main Activity, que es donde vamos a hacer eso, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una variable de tipo persona dbHelper. Yo le voy a poner persona dbHelper. Voy a crear también un objeto de la clase SQLite Database que le voy a poner db, que es el que vamos a utilizar para hacer las operaciones. Y voy a crear también una variable de tipo cursor, que es para cuando tenga que ir a traer valores. De acuerdo, cuando quiera ir a traer hacer una consulta select, los resultados van a estar en este cursor. Voy a importar acá porque lo voy a ocupar la clase persona entry. Ahora vamos a ir al método onCreate y vamos a inicializar estas variables que acabamos de crear. Entonces vamos a crear un nuevo objeto de la clase persona dbHelper y aquí le vamos a pasar this porque lo que le vamos a pasar es el contexto. Bien, con esto, solo con hacer esta llamada a este constructor, la primera vez provoca que se cree la base de datos y a nosotros podemos abrir una base de datos. Por ejemplo, yo puedo hacer db igual a personaHelper.getVariable database y en db yo ya tengo una base de datos abierta en la que yo puedo leer, puedo insertar registros, puedo borrar registros, puedo actualizar registros. Como esta variable la he hecho global, la he hecho miembro de la clase, este objeto va a referenciar o va a mantener la base de datos abierta mientras exista la actividad. Así que el lugar ideal para cerrar esta base de datos va a ser en el método onDestroy. Entonces aquí vamos a
utilizando el objeto persona DBHelper, vamos a llamar al método close y esto automáticamente cierra cualquier objeto que tenga abierto una base de datos relacionada con persona DBHelper. Ahora lo que vamos a hacer es cargar los datos. Bien, en el main activity yo tengo un list view que se llama pues list view y lo tengo referenciado con un objeto que se llama list view. De acuerdo, aquí en el onCreate se inicializa. Entonces voy a hacer un método que se llame cargar personas, que se va a encargar de cargar las personas. Entonces vamos a hacer public voy cargar personas. Este método lo que va a hacer es primero lanzar una consulta y luego cargar los datos en el list view. Para lanzar la consulta lo primero que voy a hacer es un array de cadena de caracteres que le voy a llamar columns y aquí vamos a poner todas las columnas que yo quiero traer con la consulta. Entonces aquí vamos a ponerle persona entry.id, quiero el ID de la persona, quiero el nombre de la persona y quiero el teléfono de la persona. Ahora vamos a lanzar la consulta. El resultado de la consulta se va a almacenar en la variable cursor. Entonces aquí vamos a lanzar la consulta query. Como vamos a hacer un select, lo vamos a hacer con el método query. Entonces el primer parámetro que tenemos que especificarle es el nombre de la tabla. Entonces aquí persona entry.tablename, coma. El segundo parámetro son las columnas que yo quiero traer, entonces le pasamos el array que creamos. Como aquí queremos hacer básicamente un select asterisco from tabla, no lleva where, no lleva group by, ni having, ni un tipo de orden, entonces le vamos a poner null al resto de parámetros. Con esto en cursor nosotros vamos a tener el resultado de la consulta. Entonces ahora este resultado tenemos que mostrarlo en el list view. Entonces para eso vamos a utilizar un adaptador. El adaptador que vamos a ocupar se llama simple cursor adapter. Este es el tipo de adaptador que vamos a utilizar. Recordemos que un adaptador en su constructor normalmente le pasamos el contexto, un layout y el origen de donde están los datos que queremos adaptar. En el caso del simple cursor adapter tiene dos campos más. Uno que corresponde a un array de cadena de caracteres donde vamos a especificar los nombres de las columnas que están en el cursor y otro un array de enteros del mismo tamaño que el array de cadena de caracteres, que es donde se van a poner los valores. Vamos a ver, voy a hacer y quizás se entienda un poco mejor. Vamos a hacer un array que se va a llamar from. Le ponemos from porque es de dónde va a tomar los datos. Entonces acá yo quiero poner, fíjense bien que yo quiero mostrar el nombre y el teléfono, son dos campos los que quiero mostrar. Entonces en este caso yo necesito mostrar el nombre y necesito mostrar el teléfono. Creamos entonces también un array de enteros que le vamos a llamar to, que es donde voy a poner estos valores. Aquí van a ir tantos enteros como columnas hayamos puesto en el from. Entonces esto lo que quiere decir es que la columna, por ejemplo la columna del nombre, se va a mostrar en android.r.id.text1 y el teléfono se va a mostrar en android.r.id.text2. Entonces esto funciona así: este campo, este valor se va a mostrar en esta vista.
y este otro valor se va a mostrar en esta otra vista. Evidentemente tenemos que utilizar un layout que tenga estos dos recursos, ¿de acuerdo? Estos dos text view que tengan este nombre. Entonces vamos a crear el adaptador. Entonces aquí vamos a hacer new simple cursor adapter y le vamos a pasar los siguientes parámetros. Primero le vamos a pasar el contexto, this. Después le vamos a pasar un layout. En este caso yo voy a utilizar un layout que ya viene en Android, que se llama simple list item 2. El siguiente parámetro es el cursor donde están los datos que quiero adaptar. El otro parámetro es el from y el siguiente el to. Y el último parámetro le vamos a poner 0, que son unos flat. En este caso no vamos a utilizar ningún tipo de flat, lo vamos a dejar en 0. Entonces vean, resumen. Para crear un simple cursor adapter, pues le pasamos el contexto, el layout donde se van a mostrar los datos, el cursor donde están los datos que queremos cargar, el from corresponde a los nombres de las columnas donde están los datos, y el to es las vistas donde se van a mostrar esos datos. Una vez que tenemos el adaptador construido, lo que tenemos que hacer es ponérselo a la vista. Y ahora podemos cargar los datos desde el método onCreate. Entonces vamos a hacer acá cargar personas y vamos a ver, vamos a probar este código. Bien, en este caso nos muestra datos, pues porque yo ya lo había creado, realmente la base de datos ya existía. Si quieren borrar la base de datos, pueden ir a la configuración de las aplicaciones, en almacenamiento, y pueden borrar el almacenamiento. En este caso, pues la base de datos ha sido borrada. Bien, ahora vamos a agregar el código que corresponde a agregar uno nuevo. Ven, ahorita solo muestra el diálogo y cuando dé aceptar vamos a hacer el código para que se agregue uno nuevo. Bien, entonces yo tengo aquí el código. Todo esto es para mostrar el diálogo, y aquí iría el código para agregar uno nuevo. Para agregar un elemento nuevo, lo que tenemos que hacer primero es crear una variable de tipo content values. Creamos entonces esta nueva variable y vamos a agregar los valores que el usuario haya puesto en el diálogo. Con este nombre tengo acceso a donde puso el nombre, y con este teléfono tengo acceso a donde puso el teléfono. No vamos a hacer ningún tipo de validación en este caso, para hacerlo lo más sencillo posible. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar los valores. Entonces content values.pub. Entonces para agregar, acordémonos que son dos campos los que tenemos que pasarle al put. Uno es el nombre de la columna y el otro el valor que va a tener. Entonces aquí vamos a poner primero persona entry punto el nombre de la columna nombre, y el valor en este caso sería etNombre.getText.toString. El otro valor que vamos a agregarle va a ser el teléfono, y su valor lo que tenga etTelefono.getText.toString. Ahora ya podemos ejecutar la consulta insert. Como estamos dentro de un objeto anónimo, necesitamos acceder al objeto de la base de datos
utilizando la clase main_activity.this.db.insert. Entonces aquí le vamos a pasar primero el nombre de la tabla, null, coma, los valores que queremos que tenga, content value. Con esto se inserta el nuevo registro a la base de datos. Para recargar los datos vamos a volver a llamar al método cargar datos y podemos mostrar un mensaje indicando de que el registro ha sido agregado. .show. En este caso hay que poner aquí, como estamos dentro de un objeto anónimo, tenemos que ponerle main_activity.this. Entonces podemos probar esto. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a poner acá un nombre y un número de teléfono. Le damos a aceptar y el registro ha sido guardado. Entonces nos toca ahora hacer la parte de editar y eliminar. Vamos a ir a ello. Para el caso de editar y eliminar, como esa acción está relacionada con uno de los registros, concretamente con el registro que se mantuvo pulsado, lo primero que tenemos que hacer es mover el cursor al registro que se pulsó. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a mover el cursor.move_to_position y le vamos a pasar la posición. Recordemos que con este info nosotros podemos obtener la posición del registro que se mantuvo pulsado, info.position. Entonces en este caso ya tenemos el cursor ubicado en la posición del registro que se mantuvo pulsado. Entonces aquí yo puedo traer los valores. Por ejemplo, yo necesito traer el nombre y el teléfono para mostrarlos en el diálogo. Necesito el ID para componer la condición de actualización y de borrado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear una variable entera donde voy a guardar el identificador. Bien, para traer el valor de las columnas de un cursor vamos a utilizar un método dependiendo del tipo de datos. En este caso, como el ID es de tipo entero, voy a llamar a la función getIn. A esta función se le pasa un número entero que corresponde a la columna donde está el campo que queremos traer. Si nosotros no sabemos el número de la columna, también podemos utilizar un método que se llama getColumnIndex, que pasándole el nombre de la columna nos devuelve su número. ¿De acuerdo? Entonces con este método yo traigo el número en la posición que ocupa en la tabla esa columna. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí ya tendría el valor del identificador. Bien, a diferencia del diálogo de insertar, cuando nosotros debemos editar se deben demostrar los valores que tiene actualmente para poderlos editar. Entonces esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos obtener aquí los valores. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame nombre y voy a ir a traer del cursor, voy a ir a traer el valor como el nombre de tipo string llamado getString, y también obtenemos el número de la columna pasándole el nombre de la columna. Lo mismo hacemos con el teléfono. Vamos a traer un string y vamos a traer el índice de la columna que corresponde al teléfono. Ahora estos valores tenemos que ponerlos en los edit text.
¿de acuerdo? Para que dé la impresión de que se va a editar el valor, pues muestre los valores que tenga. Entonces, este nombre punto sectext le vamos a pasar nombre, y con este teléfono, con sectext le vamos a pasar el teléfono. Bien, el código ahora de donde se va a actualizar debe ir acá. Entonces, en este caso, debemos actualizar el registro cuyo ID sea el que tiene esta variable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Lo primero que tenemos que hacer es preparar un content values muy parecido a este, ¿verdad? Porque tiene que tener el nombre y el nombre y el teléfono. Entonces, ahora ya tenemos aquí, ya preparamos el content value con los valores. Al nombre va a tener pues este valor y el teléfono va a tener este valor. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es llamar al método update de la base de datos. Fíjense bien, a esto se le pasa los siguientes parámetros. Tenemos que pasarle el nombre de la tabla, tenemos que pasarle el content value donde están los valores, y tenemos que pasarle un where. Entonces vamos a construir primero un where en una cadena. Vamos a hacer aquí string where, y la condición va a ser persona entry punto id más igual más el identificador que tenemos en la variable id. Ok, entonces ahora sí podemos construir la consulta. Entonces aquí vamos a pasarle el nombre de la tabla, el content values, el where y null. Ahora tenemos que pues volver a cargar los datos y mostrar un mensaje. Lo voy a copiar y pegar de acá. Solo que aquí le vamos a poner registro editado. Acá iría el código que tenemos que utilizar para borrar. El borrado es muy parecido. El borrado es muy parecido. Así que podemos copiar este código. Es muy parecido al update. Solo que aquí no lleva content values. Vamos a cambiar el método update por el delete y le pasamos el where. Entonces en este caso va a borrar el registro de esta tabla que cumple esta condición. Entonces la condición pues es que el identificador sea igual al identificador que tenemos guardado en la variable id. Entonces aquí pondríamos registro eliminado. Quizás aquí habría falta poner un diálogo que pregunte al usuario si desea borrar o no el registro. Ahora podemos hacer prueba de esto. Y vamos a hacer pues una edición, por ejemplo. Ven que se cargan los datos que tiene guardado en el cursor. Podemos hacer una actualización y ven que los datos pues se actualizan. Podemos incluso borrarlo, ven, se borra, y pues aquí podemos estar jugando, ¿verdad? Podemos estar agregando nuevos registros. Si quieren podemos agregar más. Y pues aquí pues podemos editar. Y podemos hacer pues todas las operaciones. Tenemos mostrar datos, tenemos agregar uno, tenemos editar y tenemos eliminar.
Bien, ya para terminar, si en un dado caso nosotros no encontramos un layout que nos beneficie o que se adapte a lo que nosotros queremos para mostrar en el adaptador, acá, Android obviamente nos ofrece algunos que en algunos casos se nos pueden quedar muy cortos. Entonces en ese caso nosotros podemos crear nuestro propio layout, y pues pondríamos en el to, pondríamos pues los campos que tenga nuestro layout. Incluso el simple cursor adapter en algunos casos se nos podría quedar corto también. Es decir, por ejemplo, aquí yo no puedo especificar poner una imagen. Por ejemplo, si en la base de datos hay una imagen, yo no puedo decirle que lo muestre en un campo, porque aquí solo pues está relacionando únicamente texto. Entonces en ese caso pues tendríamos que hacer nuestro propio adaptador también derivado de Base Adapter, y pues podemos hacer toda la personalización que nosotros queramos. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que les sea muy útil y nos vemos en un próximo video.